indicando Hebreos 11 del 1 al 6 en la Nueva Versión Internacional. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por lo cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Y por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Por la fe, Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Muy bien, interesante nuestra lectura de este día. Continuamos y antes de dar el paso siguiente quisiera preguntar si no tenemos ningún asunto pendiente de los estudios anteriores o de los temas anteriores que hemos venido tocando. El caso de Abel, el caso de Caín, el caso de la creación que dice en el versículo 3. ¿Algún comentario que quisieran agregar a eso? Muy bien, si no hay ningún comentario, vamos hacia adelante entonces. Quiero centrarme en dos aspectos de nuestro estudio de esta noche. El primero de ellos es el versículo 5, que nos habla de un patriarca a quien no conocemos mayormente. No tenemos mayor información de Enoc, pero la Biblia nos dice aquí que fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. ¿Cómo podemos interpretar eso? Enoc fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. Es interesante la afirmación. Luego agrega, no fue hallado porque Dios se lo llevó. Y al final nos da la razón de por qué las generaciones posteriores a Enoc entendieron que había pasado lo que pasó con Enoc. La razón de por qué Dios procedió así con él. Dice, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. ¿De cuántas personas tenemos testimonio en las Escrituras que haya pasado esto? Esto no sucedió prácticamente nunca, jamás. No se volvió a dar una situación semejante. Podríamos mencionar el caso del profeta Elías. Pero en el caso del profeta Elías, lo que se nos dice es que fue llevado en un carro de fuego. Muy bien. Podría ser algo similar, pero no es exactamente la misma circunstancia de Enoc. Lo que entendemos por el versículo 5 es que hubo algo que Dios cumplió en su voluntad para con la vida de Enoc. Una razón por la cual Enoc fue grato a los ojos de Dios, una razón por la cual Enoc no vio la muerte. Y la razón parece ser que Dios se agradó de Enoc. La razón simple parece ser muy sencilla, es que Dios se agradó de Enoc. Claro,
digámoslo de nuevo, Enoc es un caso único en la Biblia. No se repite. No hay otro caso semejante a este. Hombres de quienes sabemos mucho más, como Moisés, o como los apóstoles, o como algunos de los profetas de Samuel, por ejemplo, fueron hombres que vivieron el proceso natural de la vida hasta su muerte y fueron sepultados. En el caso de Moisés, no se sabe en dónde fue sepultado, pero la Biblia afirma que Moisés fue sepultado. Pero en el caso de Enoc nos dice que Dios se lo llevó. Dios se lo llevó. Y luego nos da la razón de por qué Dios procedió de esta manera. Antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y luego viene el siguiente versículo. No quiero abundar mucho en el caso de Enoc. Quiero decirles que he estado estudiando y consultando para nuestros estudios. Encontré el estudio que dirige un pastor que tiene 3 sesiones acerca de Enoc de 50 minutos cada una, y dice cosas de Enoc que la Biblia no dice, y me pregunto de dónde sacó tanto. Si lo que la Biblia nos dice de Enoc es tan llano, tan parco, tan claro, tan simple, tan sencillo, que lo que mejor debiéramos hacer es creer lo que dice la palabra y no andarle bordando con crochet alrededor, orillas decoradas con Shakira y con lentejuela, porque no tiene sentido andarle inventando. Lo que tenemos de Enoc es suficiente. La palabra dice que Enoc no vio la muerte. Dios lo levantó, se lo llevó. Y antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Ahora pasamos al versículo 6, y este versículo nos va a tomar la sesión de este día. El versículo 6 nos dice una confrontación relacionada con lo que acaba de decir de Enoc. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Eso nos da un dato adicional. Enoc era un hombre de fe, un hombre que agradó a Dios, honró a Dios. Su manera de vivir fue grata a los ojos de Dios. Y el versículo 6 comienza diciéndonos: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Aquí hay un dato importante acerca de lo que estamos leyendo en Hebreos 11:6, porque esto nos lleva a definir la fe. Ya trabajamos en esto un poco. Ya estuvimos allí arando la tierra en el área de definición de lo que es la fe. Pero conviene que nos preguntemos cuál es una forma de fe que agrada a Dios. Recuerdo que, como una especie de resumen lo digo, recuerdo que dijimos que tenemos que diferenciar con claridad lo que es una creencia común y lo que es la verdadera fe. Una creencia común es algo que popularmente se ha acuñado como una manera de afirmación que la gente ha pasado de una generación a otra para que la gente que viene después de ellos continúe preservando algo en lo cual ha tenido cierta
certidumbre, cualquier cosa, lo que sea. Incluso podríamos afirmar que dentro de ese universo de creencias están tradiciones y muchas costumbres, mitos, muchas supersticiones, muchas prácticas, muchos estilos de espiritualidad y religiosidad que la gente suele usar, explorar y poner en uso. Por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay un avivamiento de las religiosidades autóctonas. ¿A qué me refiero? Estoy refiriéndome a que lo que nosotros vemos como una especie de manifestaciones folclóricas inocentes, que significan una especie de atractivo turístico para nuestras ciudades, cuando estos megagrupos de danzantes con plumas y con taparrabos y penachos se ponen en los zócalos con sus tambores y sus quemaderos de incienso y ofrendas hacia la Madre Tierra y hacia el Padre Sol y hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Y lo que estamos viendo no es solo cultura. En el fondo de esto hay una forma de religiosidad popular, una creencia. En esto hay un avivamiento de una forma de religiosidad autóctona que tiene deidades que no son el Dios de la Biblia. Una forma de religiosidad que es ajena a las Escrituras, que es ajena al Dios de las Escrituras. Pero la gente inocentemente lo ve y lo cree, y algunas personas se enredan en esto y de pronto ya los ve uno ahí danzando y dice uno, ay, qué bonito es folclore, es cultura, está padre, llama mucho la atención de los turistas, qué bueno que se recuperen estas tradiciones. Ok, pareciera tener mucho sentido. Déjenme decirles, no hay absolutamente ninguna partitura de la música que ellos tocan que haya sido rescatada ni de los aztecas, ni de los totonacas, ni los mixtecas, ni las calquetes, de los olmecas, ni los mayas, ni absoluta. No escribieron su música. Esta es una música que ellos han compuesto al son de tambores que les parecen que son autóctonos y con eso danzan. Tampoco hay un diseño de vestuario. Están tomando lo que vieron allí y están copiando y están imitando y están tratando de reproducir cosas que ven. Pero en el fondo la creencia es lo que prevalece. Finalmente las deidades a las que se rendía culto eran el sol, la lluvia, todo esto era real. Pero son creencias. Son creencias. Estaba yo interesado en algo que publicó alguien hace un par de noches, y con eso de que, no sé si a ustedes le está pasando, pero creo que hay un ataque generalizado de insomnio. Así que estaba yo viendo algo que publicó una persona que decía, ¿cuál era tu yo oculto según tu signo zodiacal? Y fui a buscar Virgo, porque yo creo que yo soy Virgo por la fecha en que nací. Ya saben cómo son estas creencias. Y fui a buscar Virgo y me dijo que soy violento, que soy arbitrario y que lastimo a las personas. Dije yo, qué barbaridad. ¿Me saben algo? Porque no me he descubierto allí. Siempre me hace gracia todo lo que las personas... Fíjense lo que voy a compartirles. Me hace mucha gracia lo que las personas están dispuestas a creer con tanta facilidad. Y resulta que cuando alguien les habla de Cristo y de rendir su vida a Jesucristo, se enfrentan a grandes dificultades. Entonces entran en crisis y dicen, no, es que, no sé... No, pero es que no entiendo esto. ¿Cómo es que funciona esto otro? Y llevar a una persona a Cristo, hermanos, es más difícil que convencerla de que lea su horóscopo.
Llevar a una persona a Cristo convencida de que necesita rendirle su vida a Jesucristo es más difícil y más complicado de convencerla de que vaya a hacerse una limpia. Es mucho más difícil de que vaya y cumpla una manda caminando de rodillas de aquí a poniéndose nopales en las espaldas. La gente es más inclinada a creer este tipo de cosas que a creer la fe bíblica. Y la razón de ello es que hay una fuerza cultural de generaciones detrás de nosotros que nos empuja, y cuando nos hablan de Jesucristo desde una perspectiva que nos parece nueva, diferente a lo que hemos oído toda nuestra vida, en esta forma de religiosidad que se ha convertido en un sincretismo y que mezcla todas estas cosas, ya nos parece extraño y nos rehusamos y ponemos resistencia. Esa es la realidad y en el fondo eso pasa. Por favor, Olaguer, te escuchamos. Por alguna razón no te alcanzo a oír. Después. Ok, gracias. El caso es que estamos ante un escenario en el cual las creencias dominan el pensamiento de la gente. Y esto, hermanos, por favor, quiero que lo consideren aún desde la perspectiva cristiana. Aún desde la perspectiva cristiana y evangélica. Hay demasiada gente en las congregaciones y en las iglesias concibiendo las cosas de Dios desde una percepción meramente intelectual. Tienen aquí la claridad de las ideas. Creen que Jesucristo es Dios, creen que hay un solo Dios, creen que la Biblia es la palabra de Dios, creen que Jesucristo murió en la cruz, pero no han todavía llegado al punto en el cual esto deja de ser solo una percepción intelectual con mucha convicción y se convierta en una profunda forma de fe que los vincula, que los relaciona, que los acerca definitiva y radicalmente a Dios. De tal manera, tan claro, tan radical, que estas personas, aún estando en el entorno evangélico, en el entorno cristiano, no logran tener la fe de la que habla Hebreos capítulo 11, versículo 6. Así que hoy podemos comenzar afirmando lo siguiente. La fe intelectual, la fe teórica, la fe conceptual, no es lo mismo que la fe salvadora. La fe conceptual no es lo mismo que la fe que va a llevar a una persona a su redención final. La fe conceptual y la fe intelectual son una forma de fe inerte, incapaz de engendrar salvación en las personas. Es necesaria la fe salvadora. Y la razón es que no es suficiente creer que Jesús existió, que Jesucristo murió, no es suficiente creer que Jesús resucitó. Es indispensable que la persona crea y viva conforme a esa forma de creencia y de fe que transforma la vida de alguien y viva la relación con Dios, porque el propósito de la fe salvadora no es saber, el propósito de la fe salvadora es reconciliar. El propósito de la fe salvadora es consumar la obra redentora de Jesucristo. Recordemos, el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos.
Saber eso intelectualmente no basta. Por gracia somos salvos. Luego agrega, por medio de la fe. Y la fe es la única forma de estar vinculados con Dios. Porque es la apropiación de la obra de Jesucristo en nosotros. Es la manera en la que nos adjudicamos el bien que Jesucristo consumó para nuestra redención. La condición de justificados viene a nosotros en ese momento en el cual nosotros confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Creo en Jesucristo. Luego entonces, la fe salvadora se caracteriza por ese rasgo relacional que nos vincula a Dios. Esto es lo que nos dice Hebreos 11:6. Es imposible agradar a Dios sin fe, ya que cualquiera que se acerca a Dios, quien se aproxima a Dios, esto es, quien quiera relacionarse con Dios, quien quiera intimar con Dios, quien quiera amistarse con Dios, no lo hará solamente por saber que hay un Dios. Tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Dios tiene un plan, un propósito para aquellos que se acercan a Él. No basta que yo lo sepa, tengo que creerlo, y creerlo significa hacerme idóneo a ese propósito de Dios por medio de la fe. Agregarme al plan de Dios. ¿Me oye? Sí te escucho, Olaguer. Ok, ya me reconecté. Más o menos sigues en la misma temática, qué bueno para no distraernos mucho. Pero Gracias. pongo mi testimonio de la cuestión y de lo que se estaba hablando, que es lo de la fe. Manejaste ahí la cuestión de los, ¿cómo se llama? De los signos zodiacales, y eso es más fácil, por eso se acerca a la gente. Tú me conoces, gracias a Dios me conoces desde hace mucho tiempo, y sabes bien mi historia, digámoslo así, ¿verdad? La pregunta es, la relación con Dios viene, como dice la palabra, ¿verdad? La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces es muy difícil cuando nosotros, o vamos a decirlo así, antes, si alguien a mí no me hubiera hablado de la palabra, yo no hubiera sabido todo lo que yo estaba perdiéndome. Entonces, creo que es importante no perder ese punto de vista y que, nosotros con la gran comisión que tenemos de ir y predicar el Evangelio, tenemos que entender que nos vamos a encontrar con personas, o bueno, yo al menos me estoy encontrando con personas que estaban igual que yo. Entonces no había quien les dijera, no, así como el etíope, no había quien les explicara, y al final de cuentas voy a decir que es un círculo, no es un círculo vicioso, es un círculo que empieza, te da la vuelta y que se perfecciona cuando toca el punto y se hace el círculo. Pero es muy difícil lograr ese círculo, no sé si me está explicando o si me perdí un poquito. Gracias, Entonces, queda claro. Para mí es muy importante, y lo que platico yo con algunos amigos, de lo que nosotros estamos haciendo. Yo lo sé, lo viví en carne propia. Yo sé qué es lo que pasa, sé por qué unos creen en una cosa y otros creen en otra, y otros de plano no creen, y otros tienen su propia teología, y otros escriben su evangelio según San Olaguer, y ahí andamos todos con las teologías volteadas, ¿verdad? La situación es, tenemos que predicar la palabra. Nosotros no llevamos a Cristo, no llevamos a Dios. Nosotros nada más le hablamos de Él y le damos a conocer las buenas nuevas, las buenas noticias. Dice por ahí, ¿verdad?, que nadie viene a mí si el Padre no lo envía. Entonces es ahí sí como que hay un secretito ahí, ¿verdad? Por más que le predique a alguien que Dios no le llama, pues no va a llegar. Va a llegar el que lo ande buscando. El que toca, se le abre.
no toca, pues no se le va a abrir y andamos ahí. No voy a decir que perdiendo el tiempo, porque hablar de Dios nunca es perder el tiempo. De acuerdo. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. De acuerdo. Está escrito, gracias Olaguer, muy puntual y muy claro. Definitivamente, así es. De 10 personas a las que les hablemos es probable que 9 se muestren totalmente indiferentes y una ponga un poco de atención y tarde en dar una respuesta que para nosotros como creyentes en Jesucristo, una mínima respuesta de una persona de 10 a las que les compartimos nos hace muy felices y decimos, ya está cerca, ya está a punto de creer, estoy orando porque el Señor toque su corazón. Y pueden pasar años antes de que realmente se refleje una profunda convicción en la persona con quien estamos compartiendo el Evangelio. Pero tú lo has dicho con toda claridad, no es mi obra. Yo no produzco la fe en la vida de otros. Yo no puedo lograr que la fe les nazca a los demás. Eso es un don del Espíritu de Dios. El que mueve el corazón de las personas. El que dota a las personas con la fe salvadora que va a transformar sus vidas, no soy yo. Me pueden ver a mí y créanme, muchos cristianos quieren mostrar cosas muy radicales, muy impresionantes, hasta espectaculares, diría yo, tratando de que las otras personas que los ven crean, pero no lo logran. Al contrario, muchas veces lo que las personas que los observan concluyen es, estos son muy ridículos, estos hacen cosas trastornadas, exactamente, están mal del coco. Entonces no tenemos que hacer absolutamente nada para producir fe en los demás, porque no es obra nuestra, es algo que el Espíritu Santo de Dios va a hacer. Y nosotros lo único que tenemos que hacer es testificar con la palabra. La palabra de Dios es la que, conforme a la promesa, no volverá vacía. Entonces tenemos que decir la palabra, nada más compartir el Evangelio con quienes nos escuchan y esperar a que Dios haga la obra en sus vidas. No importa si son personas cercanas o son extraños o son personas que conviven con nosotros ocasional, esporádicamente, vecinos, compañeros de trabajo, amistades. Nosotros nos vamos a ir dando cuenta de cuánto ponemos en riesgo la relación con ellos por el hecho de testificarles de la palabra de Dios. Y créanme, hermanos, que nos vamos a dar cuenta de que algunos de ellos nos van a retirar el habla por el hecho de compartirles de Cristo. Y tendremos que respetar su decisión, ¿verdad? Y otros, al contrario, nos lo van a agradecer aunque no crean. Nos van a decir, oye, gracias por hablarme, no dejes de hablarme. Y cuando estén en un aprieto, aunque no han rendido su vida a Cristo, en medio de un aprieto nos van a hablar, oye, ora por mí, por favor, porque fíjate que estoy mal, que creo que me está dando fiebre, me quedé sin trabajo. La gente sabe que buscar a Dios trae bendiciones. Y entonces se acerca a los que ellos creen que están cerca de Dios. Y allí nos tienen en cuenta, ¿quién está cerca de Dios? Pues fulano, le voy a hablar para pedirle que ore por mí porque estoy en problemas. Muy bien. Ahora, quiero ir un poquito más allá. Cuando los apóstoles estuvieron al frente de la iglesia en el primer siglo, fueron transmitiendo un mensaje que pasó de generación en generación entre los creyentes en Jesucristo de la nueva iglesia. De allí se construyó una tradición oral que se llama el Credo de los Apóstoles, una tradición que se consolidó como algo construido por la fe de los apóstoles, pero no se le puede atribuir a ninguno de ellos, ni a Pedro, ni a Juan, o a Jacobo,
En realidad se dice el credo de los apóstoles en general. Y lo que el credo de los apóstoles afirma son básicamente principios de la fe evangélica sustentada en la palabra. Pero curiosamente, es una fe evangélica que marca un sesgo de separación del judaísmo. Es el primer documento de fe que separa al cristianismo del judaísmo. Cuando nosotros leemos el credo de los apóstoles, lo que tenemos frente a nosotros es esta afirmación de fe que tiene declaraciones que están fundamentadas en el Antiguo Testamento, pero que directamente se relacionan con los hechos de Jesucristo, su vida, su ministerio, su sacrificio, su obra redentora y los acontecimientos que sucederán después, cuando se consumen los tiempos. Quiero que pensemos, si cada uno de nosotros tuviera que hacer su propio credo y escribirlo en 10 líneas, ¿qué pondría allí? Quiero pedirles que hagamos una tarea en esta semana, de aquí a que nos encontremos el próximo miércoles. Para mí va a ser una tarea muy importante. Quiero pedirles que tomen una hoja de cuaderno y en 10 líneas hagan un resumen de su convicción que testifique de lo que ustedes creen fehacientemente, con fundamento en la Biblia, con fundamento en lo que ustedes están convencidos escrituralmente, pero no me pongan textos bíblicos. Quiero que esté en sus propias palabras. Este es un ejercicio porque le vamos a llamar a esta dinámica yo creo. Eso es lo que significa la palabra credo. La palabra credo significa yo creo. Utilicen 10 líneas, pueden utilizar menos, pero 10 es suficiente. Entonces, en esas 10 líneas, expresen cuáles son sus convicciones acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de su salvación, acerca de su condición delante de Dios y del tipo de relación que tienen con Dios, acerca de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Convicciones a las cuales le vamos a llamar yo creo. Ahora, no está tan fácil el trabajo porque si quisiéramos hacerlo de aquí al próximo miércoles, en el cual vamos a presentarlo y compartirlo con todo el grupo, lo más probable es que no vamos a tener oportunidad de leerlo de todos. Entonces quiero rogarles que, de ser posible, el próximo lunes me las envíen por WhatsApp. Todos ustedes me tienen en sus contactos de WhatsApp. Mándenme su tarea para que yo la pueda revisar con calma y vamos a compartir esto en nuestra sesión del próximo miércoles. Quiero ir un poquito más allá. ¿Quedó clara la tarea? ¿Alguna duda? Muy bien, gracias. Esto que llamamos credo o yo creo es una declaración de fe que establece aquello en lo que creemos esencialmente. En el corazón de esto, si soy verdaderamente un cristiano, estará mi convicción acerca del evangelio de la salvación por la fe en Jesucristo. Estará una declaración acerca de quién es Jesucristo para mí. Y estará un resumen abreviado de lo que Jesucristo ha hecho en mi vida, a lo que le llamo salvación, como la defino en mi caso personal. Esto es lo que la cristiandad le dice al mundo. Esto es lo que tú y yo compartiríamos con alguien a quien le queremos compartir de Jesucristo. Así que cuando tenemos un resumen de lo que creemos, de nuestras convicciones
firmes, inamovibles acerca del Evangelio de Jesucristo, acerca de la obra de Jesucristo, acerca de mi relación con Dios y la salvación en mi propio caso, lo que estamos haciendo es expresar nuestra convicción cristiana. Así que esta es la tarea, trabajemos en ello, tenemos de aquí al lunes, espero sus resúmenes. Ahora, no es fácil convencer al mundo y no tenemos que hacerlo, no es nuestra asignatura. Porque el mundo típicamente está convencido, y esto es en parte como lo que estaba expresando Olaguer hace un momento, el mundo va a creer lo que se le haga más fácil, lo que se le haga más a la mano. Las personas piensan, si tengo un familiar que está pasando por este problema, voy a ir y voy a prender una vela y la voy a dejar encendida para que mientras la vela está encendida se esté haciendo el milagro que necesita mi familiar. Esta es la creencia popular. La creencia popular es que mi abuela, mi hermana, mi tía tiene un problema serio en su pierna. Voy a ir y voy a colgar un milagro en la falda de la imagen que tiene una forma de pierna, una forma de brazo, y voy a dejarla allí pendiente porque estoy pidiendo que se haga un milagro, algo portentoso en su vida. Es más fácil creer eso. Y la recurrencia hacia esta forma de fe es lo que llamamos creencia popular. La fe salvadora se caracteriza por ser una obra del Espíritu Santo dotando al creyente de la capacidad de confesar y reconocer a Dios, la obra de Dios, la autoridad de Dios en su vida. Hay una gran diferencia. Y el fundamento de esta diferencia está en que en la fe salvadora el factor definitorio no está en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios es y en lo que Dios hace. El primer gran error en la forma de creencia popular es precisamente afirmar y creer que la salvación se trata de nosotros, lo que nosotros hacemos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros decidimos. Pareciera muy bíblico, pero es una doctrina falsa. Es un error muy común. Es un error muy común y muy difundido. De hecho, podemos decir que esta forma de persuasión doctrinal es quizá la más común y la más fácil de aceptar, más generalizadamente, porque parece muy bíblica y tiene mucho sentido lógico. La gente afirma, incluso en las iglesias, en las congregaciones cristianas, Dios es un caballero, Dios no puede hacer nada si tú no lo dejas. Dios no va a llegar a donde tú no se lo permitas. Y cuando afirmamos este tipo de cosas, estamos creyendo en un Dios limitado, en un Dios con capacidades diferentes, inhabilitado para transformar e impactar la vida de un hombre. Así que tenemos que hacer a un lado esta doctrina para poder creer en la doctrina bíblica que nos lleva al Dios de Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Recuerdan lo que nos dice? Hebreos 11:6, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan.
Entonces es indispensable que nuestra verdadera fe, la fe salvadora, dejando a un lado la creencia popular, la creencia generalizada, la que está fundamentada en las tradiciones y en los mitos y en las supersticiones de la gente, nosotros entendamos que no se trata de mí, se trata de Dios, de quién es Él, de cómo obra Dios, de cómo actúa Dios, de cómo Dios ejerce su potestad para gobernar, aunque eso me pese creerlo, me cueste trabajo afirmarlo, aunque eso me sea costoso o incluso aunque eso me sea doloroso. Si yo creo, tengo que incluir esto en lo que creo acerca de Dios. Entonces ahí está esta expresión de lo que es la fe salvadora. La fe que nos relaciona con un Dios completo, con un Dios pleno, con un Dios absoluto, no con un Dios relativo, no con un Dios dependiente, sino con un Dios soberano y glorioso. Cuando leemos Hebreos 11, estamos hablando del Dios en el cual creyeron todos estos hombres, y el hombre del cual hoy hemos hecho una breve reflexión es Enoc. No sabemos mucho más de Enoc. Solamente sabemos que Enoc no murió. Y antes de que él fuera llevado por Dios sin conocer la muerte, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Así que esta noche, antes de concluir, no quiero desearle a nadie que de aquí al miércoles próximo sea llevado por Dios. Si ustedes lo desean, está bien, qué bueno, pero si no están listos, take it easy. Tomémoslo con calma. Pero sí quiero desearles a todos, desearnos a todos, que recibamos testimonio de haber agradado a Dios constantemente en nuestra vida. Vamos a detenernos hasta aquí, hermanos.